Guadalajara, la actual capital de los Juegos Panamericanos, es una tierra de contrastes, aunque también de maquillajes sociales y económicos. Por eso es que no se alcanzan a ver los pordioseros o mendigos en las calles, dizque para no dar una mala impresión de nuestros hermanos visitantes del continente americano. Sin embargo, aunque las cifras oficiales aceptan que los niveles de pobreza extrema en los últimos 3 años crecieron 10%, es decir, hoy en día casi 4,000 jaliscienses viven en la miseria, al caminar por aquellas calles y avenidas ajenas a la llamada fiesta americana, pareciera que la realidad es mucho mayor. Hay muchísima pobreza. Yo sí, pues no sé, recomendaría a los gobernadores que vieran a los lados, a los rincones, como aquí, por ejemplo. Que no nada más aquí al centro, o sea, que fueran a las colonias, que vieran las necesidades que en realidad hay. Es cierto que a últimas fechas, todos los bolsillos han resentido una severa afectación, producto de las convulsiones constantes en la economía. Desafortunadamente, el impacto ha llegado también a provocar hambre. ¿Y cómo le hace? Pues tortillitas con chile o con sal, Mucha agua. y a veces comemos y a veces no. De hecho, 70% de los jaliscienses se encuentra por debajo de los indicadores de bienestar económico, de acuerdo con informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por lo que algunos se han visto forzados a vender lo poco que tienen. Porque la gente sale a vender sus cosas de su casa, ¿sabes? En tilicha o pues, su ropa que ya no le queda, sus trastes. Y tú ves que son cosas que a veces no se pueden ni comprar, pero ellos necesitan vender para poder sobrevivir. E incluso, en un acto de desesperación, se han sumado a las filas de los comerciantes ambulantes, cuyo volumen se triplicó en los últimos años, según revelaciones de la Canaco, si es que no se ha incorporado a la delincuencia. La gente pues anda en todos los tianguis, está la gente vendiendo en los tianguis, la gente. Entonces, por eso no le queda otro más que a la gente ahorita se hace como garras. La gente ahorita andamos andan trabajando y andan en el tianguis. Yo veo todo eso porque yo ando en las colonias. De entre los más pobres, aún existen otros más pobres todavía. Son los ancianos, que sin que nadie vele por ellos, se encuentran sumidos en la peor de las miserias. Pues hay mucho desempleo y si no hay empleo, como de milagro subsiste uno. También es cierto que hay quienes poco o nada luchan por salir adelante y más bien siempre están a la espera de ayuda del gobierno. Porque a veces hay pobreza porque no trabajamos. Pues sí, el chiste es trabajar para sacar, ¿o no? Buscarle a la vida. Por eso el reiterado llamado a los gobernantes y los legisladores, que al margen de maquillar las cifras a su conveniencia y ocultar la realidad de la pobreza en su comunidad, se pongan a trabajar en resolver las necesidades de sus gobernados y a rendir efectivas cuentas de sus acciones, antes que trabajar en su futuro político. Y pues que se pongan las pilas, los que están en la mesa de diputados, los gobernadores y todo eso, porque la mera verdad hace falta muchísimo que agarren conciencia. No nada más es llegar y, ay, sí, ya tengo el poder, no. O sea, tienen que ayudar. Gracias por seguir con nosotros y por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter, el Facebook, que se encuentran en su pantalla. A nadie sorprende que los reiterados vaivenes de las economías internacionales, incluyendo por supuesto la nuestra, provocan mayores afectaciones a nuestros bolsillos, y más aún en el caso de los más desprotegidos que precisamente parecieran incomodar o apenar a algunas de las autoridades al grado extremo de maquillar la verdadera dimensión de la pobreza. Para hablar al respecto nos acompaña en el estudio el doctor Leonardo Gatica Arreola, profesor investigador del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Doctor, un placer estar aquí con el programa y gracias por la generosa invitación y participación con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Ahora, doctor, ¿cómo nos encontramos en materia de pobreza en Jalisco? ¿Estamos bien, mal, arriba, abajo? ¿Cómo nos encontramos hoy en día? Bueno, para empezar, lo que podríamos decir es que Jalisco no es uno de los estados más pobres del país. Por supuesto, la situación de la pobreza en Jalisco es mucho menor que en algunos otros estados. Sin embargo, lo que tendríamos que considerar es precisamente la participación, por ejemplo, del Estado en el Producto Interno Bruto Nacional. Pues es un estado bastante productivo, es el cuarto a nivel nacional que aporta al PIB. Y eso implicaría que no deberíamos de tener los niveles de pobreza que tenemos. Actualmente no tenemos una claridad exacta porque no hay datos exactos para este año. Las últimas mediciones que hicimos fueron de hace 2 años, del 2008, y entonces teníamos alrededor de 3.4 millones de personas, ¿no?, en Jalisco que estaban
que podríamos clasificar en pobreza media o pobreza extrema. Estamos hablando de casi la mitad de la población que actualmente tiene Jalisco, ¿no? Poco menos de la mitad. Es una cantidad francamente altísima, ¿no? Para un estado sobre todo que tiene una productividad alta también. No estamos hablando de otros estados que tienen un rezago mayor en la producción, sino estamos hablando de uno de los estados más importantes en términos de producción a nivel nacional. Y sin embargo ahí tenemos un problema fuerte de pobreza. De alguna manera los diversos programas gubernamentales han servido o también las políticas públicas institucionales, tanto federal como local, han funcionado o están para llorar. No, mi opinión es que la política tiene dos vertientes, pues, ¿no? Nosotros tenemos una serie de políticas de combate a la pobreza, que lo que buscan, tal vez la más conocida sea hoy por hoy oportunidades, que es la que por supuesto tiene el presupuesto mayor, la que tiene un número mayor de beneficiarios. Sin embargo, pues esta es una política que busca mejorar las condiciones, pero a un largo plazo, ¿no? La política inicialmente se diseñó para mejorar las condiciones de las familias, pensando sobre todo en las generaciones futuras, pensando en que los niños de estas familias tuvieran mejores condiciones para prepararse, para educarse, crecer de una manera más sana y lograr tener un mayor capital humano que a futuro, ¿no?, les permitiría abandonar este estado de pobreza en las que viven sus familias. De alguna manera, este programa lo que busca es romper con ese ciclo de pobreza y sabemos que en cierta medida lo está haciendo. Sin embargo, es, repito, un programa de largo plazo, no es un programa de corto plazo. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, no es nada más políticas de combate a la pobreza, sino son otro tipo de políticas que tienen que ver, obviamente, con la generación de empleo, ¿no? Sí, claro. En el reportaje que vimos, lo que decía una de las personas era, pues nosotros lo que queremos es trabajar, ¿verdad? Y a final de cuentas, bueno, uno lo que dice es, sí, estamos educando mejor, o tal vez no sabemos si mejor o peor, pues, pero se están educando a estos niños. A final de cuentas. Están logrando ir a la escuela, cosa que antes no ocurría. Y la pregunta es, bueno, una vez que terminan la escuela, ¿van a encontrar un empleo o no? Y ese es un problema que tenemos hoy por hoy. Y a pesar, digamos, de la estabilidad macroeconómica que hemos vivido en los últimos 10 años, pues lo que vemos es que a nivel nacional, el último informe de Coneval, pues lo que nos dice es que hay un aumento en ciertos rubros de pobreza. Así es. Esto evidentemente también es un instrumento de carácter clientelar, político-electoral, de alguna manera, estos programas, ¿no? Estos programas se pueden, por supuesto que tienen esa dosis, ¿no? Pueden tener esa dosis. Okay. No quiero decir que en todos lados lo tengan. Hay muchos estudios que de alguna manera proponen esa hipótesis, que este programa en particular, Oportunidades o el Seguro Popular, también se han hecho análisis de estos dos programas, tengan una dosis clientelar y al parecer, bueno, sí, estos análisis corroboran. Ahora, los análisis, sí, tengo que decir, son muy gruesos, pues, o sea, es una visión bastante general del programa. Creo que es importante estudiarlo un poquito más a detalle, más a nivel micro, ¿no?, diríamos. Y bueno, yo creo que sí, en gran medida, pues pueden utilizarse de esa manera. Hay otros programas que sin duda también se utilizan de forma clientelar y que no necesariamente tienen un resultado eficiente. Otro de los problemas que también creo que es importante, por ejemplo, de ese programa, es que no ha sido diseñado, creo yo, con el cuidado debido. Si recuerdas, este programa viene de un programa previo, ¿no?, que era el programa anterior al 2000, y ese programa fue diseñado, creo yo, desde mi óptica, de una manera más cuidadosa. Y a partir de entonces, bueno, se ha venido complementando con otra serie de instrumentos, pero que no
yo pienso que no ha sido diseñado correctamente o ha tenido ciertas fallas. El programa original, pongo un ejemplo, el programa original estaba diseñado sobre todo para atacar a la gente más pobre que hay en el país y que está en las zonas rurales, básicamente. Correcto. Entonces, el programa tiene un componente de apoyo monetario que se diseñó así porque era muy difícil dotar a las personas, a los beneficiarios, con despensas o vales de despensa que les pudieran proporcionar los alimentos que se requerían. Claro, que no son alternativas tampoco muy sobresalientes como para salir de esta dificultad, que evidentemente vamos a entrar a detalle, por supuesto, en el siguiente corte. Por supuesto, vamos a escuchar la opinión de nuestros propios auditorios, no sin antes, por supuesto, reiterarle la invitación a que haga suyo el programa, participe. Evidentemente, regresando, vamos a ir con más peras y manzanas sobre la pobreza. Ojalá y que hicieran algo por el pueblo, porque el pueblo sí está pobre, ¿verdad? Cada vez peor y peor las cosas. Pero en fin, algún día se arreglarán o se empeorarán. Que sean más justos con los salarios, porque es que hay veces que los explotan mucho, como vemos, como todos los huicholitos, que hacen sus trabajos y se los llevan, se los compran a muy bajo precio. La generación de empleos yo creo que es lo más importante en este momento, y la educación, que es la base. Mejores salarios, por supuesto.